Buenas noches. Vamos a arrancar con semana 9, investigación de mercados, métodos de observación. La observación es un proceso de reconocimiento y registro del comportamiento de las personas, objetos y eventos. Este es uno de los métodos pues, que utilizamos dentro de los métodos cuantitativos, ¿listo? Para obtener información de una manera primaria. Entonces, la observación, pues, es uno de estos, vale la redundancia, primeros métodos. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, se puede realizar una investigación a través de las observaciones de las personas y obviamente, pues, hay que tener un lugar idóneo, ¿sí? Esto, pues, toda la información que encontremos puede ser relevante y, pues, vale la redundancia, podemos obtener datos. ¿Listo? El objetivo pues, de los investigadores en este caso es, primero, establecer un lugar específico en el cual quieran realizar investigación, ¿sí? Y hay un elemento importante que es escuchar las opiniones de los entrevistados o de los integrantes de ese proceso de observación. ¿Listo? Entonces, esos métodos de observación, pues, digamos que es una de las técnicas más famosas dentro de esos métodos cuantitativos. Digamos que al igual que las pruebas de mercado, también son utilizadas esos métodos de observación porque, pues, es una forma, ¿sí? De obtener datos, de obtener mecanismos de información y obviamente todo se mide, por ejemplo, a través de, digamos, los tres elementos, las reacciones, las impresiones, la aceptación. Todo eso lo podemos tomar como información y esos datos convertirlos por la redundancia, en elementos relevantes para la toma de decisiones que hay en este caso. Digamos que una de las características en este proceso es que la observación es muy limitada. Esa observación limitada pues quiere decir que obviamente si estamos buscando información acerca del comportamiento, pues no siempre vamos a obtener al 100% de esa información verídica. ¿Por qué? Porque la gente no va a actuar de una manera en que no sea beneficiosa para una sociedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, queremos medir el conocimiento acerca de los modales que tienen las personas, ¿cierto? Al momento de entrar a una cena. Entonces, vamos a encontrar personas que tienen conocimiento, ¿cierto? Acerca del uso de los cubiertos, de los protocolos, y vamos a encontrar otra que como quiere quedar bien, ¿cierto? Y estamos filmando todo ese proceso u observando ese proceso, trataría de imitar, pero no estaría pues dando su verdadera información. Entonces lo podríamos ver eh, como ese ejemplo, ¿no? En el método de observación, los datos son tomados observando alguna acción, sí, obviamente quien complementa con otras. Entonces yo le pongo eh, por ejemplo, ¿qué opina usted acerca de la experiencia que tiene en el centro comercial? Entonces, miro ese recorrido que hace esa persona dentro del centro comercial, miro cómo actúa, cómo lleva a cabo su proceso. ¿M? Otro ejemplo es si se observa a un cliente comprar cerveza en lata en vez de lugar embotellada, ¿sí? Puedo preguntarle por qué prefiere tomar eso y no de otro envase, porque prefiere la lata y no la botella, ¿sí?
Esta observación, digamos que es válida tanto para la investigación cuantitativa y también cualitativa, ¿sí? Pero al momento de hacer la cuantitativa, pues todos los datos obtenidos los tenemos que cuantificar, ¿sí? Para que entre a ese proceso. Eh, digamos que consiste en ese proceso de reconocimiento y registro de personas, objetos y sucesos de interés para la investigación, ¿no? Eh, digamos que la clave para pasar, por ejemplo, de ser cualitativo a cuantitativo es esa subjetividad que yo podría tener. Entonces, yo podría preparar una lista de posibles comportamientos y cada vez que vea uno, yo le voy a decir a esa persona o cada vez que veo un comportamiento, yo califico a esa persona dentro de ese comportamiento. Entonces, al tener una calificación, pues ya puedo decir que está ponderada, ¿cierto? O está clasificada ese comportamiento. Entonces, ahí ya podría tomar unos datos para eh, cuantificar esa información y posterior a ello, pues transformarlo en estadísticas. ¿Listo? Eh, obviamente hay que distinguirse entre observación, lo que es, porque hay dos tipos de observación, podríamos meterlo dentro de ese grupo, que es la observación cotidiana y la observación de ocasión. ¿Listo? Obviamente también encontramos la observación científica, que es la que nosotros podríamos eh, abarcar, ¿sí? Dentro de ese proceso de observación para obtener datos. Que si la cotidiana y de ocasión, la cotidiana es podríamos establecer cómo es el comportamiento de ciertas personas al momento de entrar a un bus de Transmilenio. Entonces podríamos mirar todos los días las personas cómo actúan al momento de entrar, por ejemplo, a Transmilenio o cómo se comportan dentro de ellos. Entonces, eso es de cotidiana. De ocasión, por ejemplo, cómo se comportan las personas cuando hay eh, eh, Stereo Picnic o alguno de otros eventos, sí, que son algo muy de ocasiones especiales o fechas muy establecidas, ¿no? Y la científica es cuando nos enfocamos en esos experimentos, esa forma de explorar cómo actuaría esas personas si yo les pongo un producto con diferentes conceptos, ¿sí? ¿Qué interpretaría? ¿Qué información llevaría a cabo? ¿Cierto? Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Bueno, vamos a mirar cuáles son esos usos de ese método de observación. Entonces, bueno, vamos acá un título que diga usos. Hola, profe, buenas noches. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, qué pena, es que tenía problemas y casi no me puedo conectar. No, no te preocupes. Hasta ahora, pues, haciendo como una pequeña Bueno, introducción, ¿listo? Lo que los métodos de observación, que es uno de los procesos o los métodos cuantitativos, ¿listo? Y en sí, esos métodos listo, profe. cuantitativos, en el caso de la observación, pues tenemos tres características importantes. La primera es que la observación se enfoca en esa opinión de los integrantes, ¿sí? Como qué opinan acerca de un producto, un servicio, algún estímulo, o cómo actúan, ¿sí? Entonces decimos que esa observación es limitada porque hay personas que no abarcan, ¿cierto? Un comportamiento muy específico en cuanto a, por ejemplo, colocaba ¿cuál es la redundancia? Un ejemplo de una persona que maneja los cubiertos y otra que no maneja los cubiertos. La que no maneja los cubiertos en un restaurante, pues, ¿qué haría? Tratar de imitar los comportamientos para, digamos, de alguna manera, encajar en ese grupo, ¿sí? Pero decimos que es limitada porque realmente esa persona no nos botó su conocimiento acerca del uso de los cubiertos. O por ejemplo, ¿cómo actúa una persona cuando prefiere una cerveza en lata y no una cerveza de botella? ¿Sí? Pues esa sería como la gran diferencia.
Encontramos tres tipos de observación, que es la cotidiana, la de ocasión y la científica. La cotidiana es, por ejemplo, cuando analizamos el comportamiento de las personas en Transmilenio. Entonces miramos cómo es su actuar, cómo es su eh, viaje, ¿sí? Cómo interactúa con las otras personas durante el viaje. Entonces lo podemos utilizar. De ocasión, por ejemplo, cuando hay un evento en específico, entonces cuando hay, por ejemplo, festival de verano, cómo actúan las personas, cuando hay estéreo picnic, cómo actúan las personas, ¿cierto? Y la científica es cuando hacemos investigación exploratoria, ¿sí? Porque buscamos hacer experimentos, entonces colocamos, por ejemplo, un carro en la mitad del centro comercial, pero un carro súper innovador. Entonces ahí estamos mirando cómo actúa la gente, ¿cierto? Estos métodos de observación son válidos tanto para los métodos cualitativos como para los cuantitativos. La diferencia es que en el método cuantitativo, pues sí o sí tenemos que esos datos cuantificarlos. ¿Cómo lo haríamos? Pues obteniendo unas posibles respuestas, ¿cierto? Digamos de alguna manera, yo hago una lista de, por ejemplo, cómo actúan las personas cuando ven un carro, ¿cierto? Entonces ahí hago una lista de esos posibles actuaciones o posibles reacciones y voy chuleando y puntuando, valga la redundancia, ese comportamiento. Entonces ahí podría colocar esa cuantificación, ¿cierto? Y esos datos que me está generando la observación. ¿Listo? Y pues íbamos a mirar los usos que hay en la observación. Bueno, ¿llenaste asistencia, Laura, antes de continuar? No, profe, ya la lleno. Bueno, llénala y me avisa. Listo. Listo, profe, ya la llené. Bueno, Laura, ¿tú has sabido algo de Michael o no has hablado con él? No, profe, nada, absolutamente nada de él. Bueno, vale, entonces continuemos sin Michael. Bueno, profe. Bueno, entonces los métodos de investigación pues tienen gran validez y en caso de aplicar métodos de observación pues se usan cuando el entrevistado no sabe o no quiere informar sobre comportamientos pasados. Entonces ahí tendríamos que determinar cuáles son los usos de esos métodos de observación. Un primer uso lo podríamos evidenciar cuando no hay deseo de colaborar, ¿cierto? Entonces, ejemplo, estamos con un grupo de personas que eh, no saben hablar muy bien, no saben responder muy bien, ¿cierto? Y interpretar lo que ellos nos quieran decir, pues es un poquito difícil, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Observar esos comportamientos, ¿m? Y de alguna u otra manera obtener esa información valiosa que, valga la redundancia, nos sirve a nosotros, ¿vale? Laura, se me olvidaba decirte, ya de hoy en 8 es nuestro segundo parcial. Bueno, Listo, profe, perfecto. para estudiar, no tenemos notas aparte, ¿cierto? Bueno, sí, la presentación. Sí, la presentación y hicimos como 3 consultas nomás, profe. Ok, perfecto. Listo, Laura, no te preocupes. Bueno, Bueno, entonces, ese es un primer uso, cuando la gente o no tiene ese deseo de colaborar. Entonces,
también podríamos mirarlo de esa manera. Cuando estamos en un centro comercial y nos dice, hay un producto y es muy bonito, y las asesoras o los asesores nos dicen, ¿quiere participar para ganarse ese producto? Y uno que les dice siempre, no, 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 muchas gracias. Entonces, probablemente hay una cámara que observa nuestro comportamiento al momento de interactuar con el vehículo, sin necesidad de tener la supervisión de un asesor o algo. Entonces, ahí también podríamos entrar a ese uso cuando la gente no tiene deseo de colaborar. Bueno, entonces, otro sería otro uso cuando las personas no son capaces de proporcionar información, ¿sí? Cuando las personas no son capaces de proporcionar la información. ¿Listo? Esa sería otro uso. ¿Listo? Pues es muy similar cuando no hay deseo de colaborar, ¿cierto? Pero en este caso, las personas sí tienen un contacto, por ejemplo, con las personas, los entrevistadores, ¿sí? Y no responden muy bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entran esas preguntas, ¿por qué sí? ¿Por qué me gusta? Entonces, ahí es cuando miramos también, bueno, ¿por qué le gusta? ¿Por qué sí? Entonces vemos si tenemos el ejemplo del carro, que la persona se sube, como es una persona grande, podríamos determinar que el carro, como es grande, siente comodidad, siente confort. Entonces, los comportamientos y ese lenguaje no verbal también nos proporcionan información a nosotros y también podríamos, de alguna manera, eh, tener información valiosa y cuantificarla. ¿Listo? Con ese listado de posibles actuaciones. Entonces, eh, por ejemplo, otro de los usos, y es cuando las conductas son inconscientes. Conscientes, listo. Cuando las conductas son inconscientes, por ejemplo, cuando yo no tengo deseo de colaborar con las personas entrevistadores, pero sí, digamos, me tomo fotos con un carro, ¿cierto? Cuando no tengo deseo de que proporcionar esa información, pero sí me emociono viendo ese carro y traigo a más personas a que vean ese carro, ¿cierto? Entonces estoy haciendo todo lo opuesto a no prestar esa atención o prestar esa información y a no colaborar, pero sí estoy tomando conductas que podría ser cuantificable, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría determinar de eso como investigador si estoy grabando eso? Digo, bueno, yo ya sé que el carro físicamente es muy bonito porque hay una persona que no quiso colaborar, pero una de sus conductas inconscientes lo hizo obligar a tomarse una foto con mi vehículo, ¿cierto? Entonces, ahí me está arrojando información valiosa para llevar a cabo esa cuantificación, ¿cierto? En ese proceso de observación. Entonces, esos comportamientos también inconscientes generan información y esa información se transforma en datos y esos datos los podemos cuantificar, analizar y obviamente podemos presentar una serie de resultados que para nosotros como investigadores es algo muy beneficioso. ¿Listo? Otro de los usos que nosotros le podríamos dar a esa observación es cuando no interesa descubrirse. Entonces, nosotros no queremos, ¿cierto? Eh, que la gente descubra nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Sino podríamos, por ejemplo, generar alguna publicidad con un doble sentido, ¿sí? O con muchos sentidos. Entonces la gente va a decir, uy, ¿esto de qué se tratará? ¿O qué producto nuevo van a sacar? ¿O qué cosa quiere proporcionar esta marca? Entonces no hay ese deseo de descubrir qué hay, pero sí, por ejemplo, de generar una inquietud, como esa duda de que se puede percibir. ¿Mm? Normalmente cuando las compañías hacen estas campañas,
pasa muchísimo tiempo y después de que la gente ve esa publicidad, ponle 3, 5 meses que sale ese concepto, ese producto al mercado y la gente dice, uy, esto me recuerda a algo. Entonces ahí estoy generando un proceso de recordación, ¿cierto? Y fidelización con esas personas. Bueno, digamos que la observación pues, puede ser tal vez ese método más económico y a su vez es acto de recolectar, por ejemplo, información para estudiar lo que es el comportamiento, cómo, cómo actúan esas personas dentro de una tienda, ¿cierto? Eh, o muchas veces lo que es el comportamiento del consumidor, ¿sí? Cómo es ese comportamiento de compra. ¿Recuerdas ese ejemplo que yo colocaba de cuando colocaban en los supermercados las cosas innecesarias al lado de las cajas? Entonces, ahí también estarían observando cuál sería el comportamiento de las personas al momento de comprar esos productos innecesarios, ¿sí? Y todo eso pues se transforma en información. Bueno, entonces, si quieres, tómale pantallazo a esto y ya continuamos. Ya tomé nota, profe. Bueno, digamos que algunas veces la observación es esa única alternativa posible de la investigación, ¿sí? A diferencia de buscar datos y por internet y utilizar todas esas fuentes, eh, también podríamos mirarlo, por ejemplo, que es el estudio de los casos fisiológicos o la actuación respecto a las limitaciones físicas o los movimientos de los niños. Hay estudios de niños de productos, ¿cierto? Que se enfocan mucho en los niños, las marcas de los niños, y todos esos se han lanzado esos productos porque han estudiado el comportamiento de los niños, ¿sí? Entonces, uno de niño cuando tomaba un juguete, ¿qué hacía? Imitar los sonidos reales, entonces, o lo que nos vendían la televisión. Entonces, si era una pelea de muñequitos, uno ve como niño que hacía psh, psh, todos esos ruidos. Y ahora, ¿qué hicieron esas marcas de juguetes? Integrar sonidos para que los niños complementen esa experiencia, ¿cierto? De tener esas marcas. O en el caso de los niños recién nacidos, la marca, esa Fisher Price, pues incursiona con los colores con el fin de generar un reconocimiento y una lógica frente a esos productos. Esos productos también pasaron por procesos de observación porque pues tampoco se iban a lanzar al mercado así porque sí, sino todo está basado en estudios para lanzar productos de esa manera en relación a los niños. Eh, para poder aplicar esos métodos de observación, ¿qué sería necesario? Entonces, es necesario, ¿no? En primer lugar, que los hechos sean accesibles, ¿sí? Entonces, hay que hablar de hechos muy reales, muy puntuales, ¿sí? Eh, y que sean investigaciones, pues obviamente, tanto accesibles económicamente para la organización. Yo no podría investigar en este momento qué pensaría una persona si va a Marte y tiene una experiencia de vacaciones y vuelve acá y ya no le gusta. No. Entonces no podría observar eso porque no sería accesible. Imagínate, de poder hacerse, se podría hacer, pero el dinero y el tiempo que se consumiría, pues sería algo muy fuerte, ¿sí? Muy alto. Entonces no sería beneficioso para una investigación y para una compañía llevar a cabo ese proceso. Eh, también pues es necesario que se suponga de conductas repetitivas. Es decir, si yo lanzo un producto bonito al mercado, lo que yo espero es que esa conducta se repita, ¿cierto? Con muchísimas personas. Pero si yo veo una que le gustó bueno, observé 100 personas y de una que le gustó, las otras 99 hicieron cara de que qué feo, pues yo me empiezo a preocupar, ¿sí? Entonces, ahí utilizo un método de observación para tomar una posible solución pronta porque tal vez no gustó mucho ese eh,
color o ese comportamiento. Pasa mucho con los carros que nos venden. ¿M? Podríamos encontrar carros muy bonitos, de gamas muy altas, pero tienen colores muy feos, ¿sí? Esos vehículos y esos elementos normalmente eh, se van, ¿qué? Se van regalando al mercado a un precio muy bajo porque pues no es muy bonito y no es muy agradable para las personas. Por eso es que personas toman esos gangazos y sacan carros con colores, por ejemplo, color ladrillo, color verde fosforescente, ¿sí? Porque son carros que no generan muchísimo entusiasmo y poder de compra en las personas. Entonces, por eso lo regalan en el mercado. Y otra de los elementos necesarios para que haya o se utilice esos métodos de observación es que debe realizarse dentro de un periodo corto de tiempo, ¿sí? Periodo corto de tiempo. ¿No? ¿Por qué se debe realizar en corto tiempo? Porque no podríamos empezar a observar muchas personas, ¿sí? Porque tal vez la competencia puede lanzar un producto y ya no nos van a centrar nuestra atención hacia nosotros, sino hacia la competencia, ¿sí? Entonces, ponle cuidado que nosotros vamos a observar a N personas en una semana. Sí, bueno, no en una semana, no N personas, porque pues ya como es un método cuantitativo, pues estaríamos utilizando una muestra, pero sí podríamos utilizar por ahí 3, 4 días para observar el comportamiento de por ejemplo, en 100 personas, 150, etcétera. Entonces, eso sería muy necesario que sea algo en un periodo de tiempo pues muy corto, ¿no? Eh, y pues como lo fundamental de esa observación es mirar esos comportamientos, en qué momentos o en qué situaciones se debe recoger esa, o utilizar esos métodos de observación, por ejemplo, cuando hay acciones físicas. ¿M? Sí, esas acciones físicas, por ejemplo, nos habla, podríamos incluir lo que son las tendencias de compra, ¿sí? Lo que son los hábitos de consumo. Entonces, eso podríamos incluirlo ahí dentro de esas situaciones. ¿No? Eso es lo que podríamos estudiar dentro de el método de la observación, ¿sí? Son acciones físicas, tendencias de compra, hábitos de consumo. Entonces, yo podría decir, la gente eh, en los meses de junio a agosto, ¿qué ropa compra más? ¿Sí? Qué productos usan más. Entonces, eso lo podría meter dentro de las tendencias de compra. Y los hábitos de consumo, por ejemplo, lo hacen mucho los supermercados, las cadenas de mercados que dicen, ah, bueno, la gente lo que más lleva son productos no perecederos, son granos, ¿sí? Leche, pues lo necesario y más económico para su supervivencia. Entonces, ahí entraría esos hábitos de consumo, ¿sí? O podríamos segmentarlo por las personas que comen muy sano y otras que no comen tan sano. Entonces, las que no comemos tan sano, pues, ¿qué llevamos? Embutidos, galguerías, cerveza. Y los que comen sanos, pues, podrían llevar vegetales, ¿cierto? Productos bajos en grasa, en calorías, en azúcar, ¿sí? Entonces, ahí podríamos también segmentar esas poblaciones y cuantificar esas situaciones. Otro de las situaciones es cuando hay un comportamiento expresivo. Ese comportamiento expresivo, por ejemplo, es cuando utilizamos a nuestros asesores, ¿sí? O nuestros puentes para que haya información, ¿cierto? Con esos potenciales clientes y podríamos mirar cómo sería su tono de voz, ¿sí? Ese sería como un comportamiento expresivo. Cómo esa persona se pone eufórica cuando ve nuestro producto y empieza a hablar de una manera más fuerte, más agradable, o por el contrario,
si no le gustó, empieza a hablar con mucho desagrado, ¿sí? Entonces, podríamos mirarlo de esa manera. El tono de voz también se podría estudiar, ¿sí? Entonces, es muy importante. O también cuando utilizamos grabadoras o cámaras de video para filmar, ahí tendríamos un comportamiento expresivo para analizar. ¿Mm? Y obviamente también podríamos mirar lo que son las expresiones faciales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, lo que te mencionaba anteriormente, cuando la gente se pone muy eufórica, muy emotiva al momento de ver ese producto tan bonito que nosotros estamos ofreciendo, o al momento de conocer los beneficios de ese servicio que nosotros estamos creando para solucionarle los problemas a las personas, ¿ves? Entonces, eso también es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces, sería ese comportamiento expresivo, tono de voz y expresiones faciales. Por ejemplo, también pues, siempre eh, estudiamos en esas situaciones, pues eh, refiere al comportamiento verbal, ¿sí? Podríamos usarla mediante las conversaciones telefónicas, ¿listo? Entonces, si nosotros somos una empresa especializada en el servicio al cliente, pues nuestra intención es que esa experiencia telefónica sea la mejor, ¿cierto? Que no nos vaya a pasar como el caso de la señora Patricia o de muchos consumidores que están muy descontentos con sus proveedores de servicios, ¿cierto? Entonces, muchas veces eso estudia el comportamiento y ahí se mide también el servicio al cliente. O, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, señor, después de esta llamada, evalúe nuestra experiencia con la llamada. Entonces le ponen una encuesta, si has visto, cuando uno llama, por ejemplo, a Claro, una encuesta de servicio y uno empieza a calificar y está utilizando su teléfono para llevar a cabo este proceso. Entonces, en pocas palabras, en la investigación por observación, lo que se hace es vigilar esas acciones de los entrevistados, pues en muchos casos sin interacción directa, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos como la del espía, los observamos y miramos cuál sería su comportamiento. Y esta técnica pues es útil cuando el individuo o el grupo, porque también podríamos hacerlo por grupos y que son pues nuestro objeto de estudio, se resiste a ser entrevistados. Entonces pasa mucho cuando la gente se va y no nos presta atención. Entonces eso sería como una característica fundamental de esas situaciones a estudiar. Bueno, eh, métodos cuantitativos como la observación también tienen una clasificación. Entonces vamos a ver esa clasificación. Permítame un segundo, conecto mi portátil que se me va a descargar. Bueno, pues. Bueno, entonces vamos a mirar esas clasificación de la observación. Vamos con un título, clasificación. ¿Listo? ¿Qué es? Acá. Listo. Entonces, podríamos clasificar la observación como estructurada y no estructurada, al igual que las entrevistas, ¿sí? Observación estructurada y no estructurada. Obviamente todo depende según el grado de formalización de ese procedimiento de observación, ¿sí? Digamos que cuando esa persona que va a tomar ese rol de observador clasifica
eh, o genera esos objetivos, pues ya entraríamos a, digamos, como a planificar qué se debe hacer dentro de esa observación, ¿sí? Entonces ya decimos que es una observación estructurada, cuando hay un proceso muy fino y muy establecido de qué se debe observar, qué no se debe observar, eh, qué comportamientos deberíamos observar, cuáles serían los objetivos de esa observación, ¿cierto? Eso ya es un elemento estructurado. Y eh, digamos que es más confiable hacer en este caso una observación estructurada porque estamos delimitando algunos parámetros de estudio, ¿cierto? Entonces, a veces y en muchas ocasiones nos dicen que es más confiable generar una observación estructurada que una no estructurada, ¿vale? La observación, digamos, estructurada es usada cuando el problema, también los objetivos y las necesidades de información, ¿sí? Obviamente en relación a esa eh, investigación, pues lo que te decía anteriormente, están bien razonablemente definidos, hay una agenda para llevar a cabo. Hay una característica muy fundamental, es que en esa estructura pues hay unos fenómenos muy específicos para estudiar, ¿sí? Eso sería como una de las características, esos fenómenos eh, a estudiar. Y esos fenómenos pues no van a ser ambiguos ni susceptibles a cambios, es decir, no va a haber muchas respuestas, sino que al contrario, vamos a tener una respuesta muy clara y muy oportuna frente a lo que es, por ejemplo, cómo actúan las personas cuando hay un estímulo de frente, ¿sí? Y cómo actúan las personas. No sé si has visto esos experimentos que hacen con los niños de que ponen los dulces y les dicen no se los vayan a comer. Y hay una camarita que los está observando. Esos son estudios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de niños? Unos poquitos, perdón, podrían no comerse el dulce, pero la gran mayoría por su curiosidad, ¿sí? Por su comportamiento definido en su infancia y todos lo fuimos, y por eh, ese, ese comportamiento de exploración, nosotros probaríamos esos dulces, ¿sí? Entonces, eso ahí son experimentos de observación a través o investigaciones de observación a través de observación estructurada, ¿listo? ¿Y qué pasa? Que no vamos a decir eh, que son comportamientos subjetivos, no, sino ya son opiniones objetivas. ¿Por qué? Porque había un estímulo de por medio y porque esperábamos dos comportamientos, o que no se lo comiera o que sí se lo comiera. Y el que esperábamos era que sí se lo comiera y fuera atractivo visualmente para los niños, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros podemos mirar en el caso de los niños que todos tienen un patrón muy específico de comportamientos. Entonces, hubo un tiempo que estuvo en auge eso de Peppa Pig. Entonces, los niños tenían que ver todo con Peppa Pig. Inundaron las ciudades con eventos de Peppa Pig, ¿cierto? Hubo otro evento que, bueno, no solo para los niños, sino también para los grandes, cuando empezaron a salir las últimas películas de los Avengers, que lanzaron disfraces, que sí, o cuando hubo el relanzamiento de series de anime, por ejemplo, como Dragon Ball Z. Todo eso hace parte de observaciones estructuradas porque tiene un objetivo y un fin en específico de estudio. Sigamos, la, la, la observación pues tiene una serie de etapas, ¿sí? En este caso la estructura tiene una serie de etapas, entonces permíteme hago un esquema y ya continuamos.
Bueno, entonces, dentro de esa etapas de la observación, ¿cierto? Bueno, vamos acá a colocarle un título que son las etapas de la observación. Observación. ¿Listo? Encontramos una etapa número uno, ¿sí? Esa etapa número uno que nos dice que hay que determinar el objetivo, ¿cierto? Pero ese objetivo específico de la observación, ¿sí? Entonces, que también establecemos los eventos, también establecemos los aspectos, ¿sí? Y las conductas a observar, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta eso, que nos enfocamos mucho en ese estudio de esas conductas que tenemos para observar, ¿listo? Y pues mirar cuál sería esa planificación de esas conductas. Dos, y es una de las etapas más importantes, es la de seleccionar esos indicadores. Seleccionar indicadores y unidades de observación. Por ejemplo, vamos a mirar el número de veces que las personas eh, tocan el producto, ¿cierto? El número de veces que las personas se suben a ese vehículo, el número de veces que las personas eh, actúan de una manera en específica, el número de veces. Entonces, como estoy hablando de números, estoy hablando de parte tangible, cuantitativa, perdón, ya puedo cuantificar esos resultados, ¿cierto? Y observar y poner como un elemento cuantitativo esos datos que me está generando el comportamiento de esas personas. Entonces, hay muy importante determinar cuáles indicadores voy a utilizar para evaluar a esas personas y en qué unidades de observación. Bueno, ¿listo? Entonces, ahí podríamos entrar en esa segunda etapa. Una tercera etapa dentro de esa tanto información estructurada como eh, podría entrar también en la no estructurada, ¿cierto? Pero estos aspectos entran más en la estructurada. Es eh, que hay que extraer, ¿cierto? Extraer una muestra representativa. Entonces, ¿en qué la hacemos? En relación a esos aspectos, eventos, conductas y que queramos estudiar. Entonces, al extraer una muestra representativa, pues es más fácil para nosotros segmentar ese nicho de mercado al cual vamos a trabajar. Entonces, vamos a suponer que son personas que les gustan los vehículos. Entonces, yo me voy para el autódromo de Tocancipá, ¿cierto? Yo ya sé que en Bogotá hay muchas personas que les gustan los vehículos. Vamos a suponer que son 5 millones de personas. Pero si hago una pequeña muestra, yo podría determinar unos patrones muy específicos y diría, ah, bueno, entonces, ¿dónde puedo ir a hacer observación? Entonces, en esos eventos masivos de vehículos. Entonces, me voy para el autódromo de Tocancipá, y ahí observo el comportamiento de esas personas. Entonces, ahí podría establecer una muestra representativa, ¿cierto? Un número específico de personas a las cuales yo puedo analizar. ¿Listo? Entonces, eso sería uno de los elementos muy, muy importantes a tener en cuenta. Eh, También pues hay que establecer categorías, ¿cierto? Para definir esa información. Categorías. ¿Listo? Entonces, bueno, categorías y subcategorías. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar primero, número de hombres que se suben al vehículo. Entonces, ahí hay una categoría, número de mujeres que se suben al vehículo. Entonces, ¿cuál sería la subcategoría? Número de hombres entre 15 y 28 años que se suben al vehículo. Número de hombres entre 40 y 60 años que se suben al vehículo. Entonces, con esas categorías puedo establecer subcategorías. ¿No? Aquí me faltó un cuadrito que lo voy a hacer por este ladito.
Entonces, un quinto o una quinta etapa es elaborar la guía de observación, que es muy importante, elaborar guía de observación. Entonces, esa guía de observación me permite a mí tener como un control de esos elementos, pues para observar, ¿cierto? E ir mirando o ir chuleando, por ejemplo, en esa lista de posibles comportamientos. Entonces ahí voy chuleando, voy determinando, esta persona actuó de esta manera, esta persona no actuó de esta manera. Entonces, así me quedaría más fácil a mí, a través de una guía, tener ese control de esa observación, ¿sí? No se me armaría como un sancocho ahí de comportamientos y de qué fue lo que observé, ¿sí? Entonces, hay que ser o tener un proceso muy organizadito, muy bonito para que todo salga de la mejor manera. En eso consiste pues esa observación estructurada. En cuanto pues esas guías de observación, eh, también nos permiten, es como un elemento que nos permite a nosotros organizar esos datos, ¿sí? Esos datos en relación a los comportamientos. ¿Sí? Obviamente, esa guía debe pasar por un proceso de validación porque debe estar muy relacionada con esos objetivos que nosotros planteamos para llevar a cabo ese método de observación. En el caso de enfocarnos acá en la en, observación no estructurada, eh, obviamente el observador cuando va a salir a su trabajo de campo, pues debe ir con los lineamientos pues muy generales y flexibles. Entonces no va a llevar como algo muy determinado, sino como algo muy, digamos, una idea. Y esa idea se puede ir modificando pues cuando vaya pasando el tiempo de esos métodos de observación. ¿Mm? Entonces va a ser un poco más exploratorio. ¿Qué podría encontrar? ¿Qué no podría encontrar? Eh, ¿Cuál es, digamos, la desventaja? Que sería como una tarea muy subjetiva, porque va a tratar de encontrar esas posibles personas que nos puedan servir a nosotros para eh, darnos esos índices comportamentales. Entonces ahí es como el riesgo que se toma mucho, ¿sí? Entonces, muchas veces la no estructurada no nos lleva a muchas cosas, por eso es más utilizada la estructurada. ¿Sí? La no estructurada puede ser un poco más económica, pero es más subjetiva y los resultados pues no son 100% confiables, aunque los dos métodos no son 100% confiables, pero por lo menos en la estructurada nosotros tenemos una segmentación de mercado y unos criterios de estudio que nos determinan qué personas podríamos llegar a interactuar con ellos. Y esto entonces, esa es como una primera clasificación estructurada y no estructurada. Entonces, para que no te me equivoques, eh, acá voy a colocar un cuadrito. Esta es una primera clasificación estructurada y no estructurada. ¿Listo? Entonces sería como una primera clasificación. ¿Listo? Vamos a seguir mirando cuál otra o otro tipo de observación podríamos encontrar. Entonces voy a borrar. Ahí, ¿qué hice? Ah, bueno, sí. Listo. Otro de los de la clasificación que le podríamos dar a esos métodos de observación es esa observación natural. Esto, observación natural o artificial. ¿Listo? Eh, Esta es digamos, pues muy sencilla porque se enfoca en según el lugar de la realización y las condiciones de organización. Y pues podríamos clasificar esa observación como natural o artificial. Por ejemplo, vamos a entender esa clasificación natural cuando nos van a mencionar que es una observación de campo. ¿Listo? Y cuando es artificial, cuando es una observación que se realiza en un laboratorio. ¿Listo? Esa es la gran diferencia.
que la natural se realiza como trabajo de campo y la artificial en un laboratorio. Eh, esa observación natural pues consiste en la observación del comportamiento del sujeto, por ejemplo, en su quehacer cotidiano, ¿sí? Entonces yo soy un investigador de la universidad y voy a mirar cuál es el comportamiento de los alumnos después de las clases de las 6 de la mañana. Entonces me pongo a andar por toda la universidad y que me doy cuenta que en la universidad hay unos muebles y los muebles están topados de alumnos durmiendo, ¿cierto? Entonces podría establecer ahí un comportamiento pues repetitivo de esos alumnos. Entonces, eso es observación natural, ¿sí? Digamos que, por el contrario, pues lo que es la observación artificial, eh, comprende ese comportamiento de las personas en un ambiente simulado, ¿cierto? Entonces, muchas pruebas de mercado, por ejemplo, nos dicen, ustedes están acá en este cuarto, 10 personas, y cómo actuarían cuando escuchen diferentes ruidos, ¿sí? O diferentes estímulos. Entonces, eso es un experimento y un laboratorio. También los niños han entrado en esos experimentos, esa observación de laboratorio o artificial. No sé si recuerdas ese comercial que decía, que le preguntaba a los niños pequeños, ¿cómo imaginas a tu mamá de los sueños? Entonces unos decían que no me regañara tanto, que me consintiera más. Entonces lo que hacían estos investigadores era cambiar a la mamá por otra, pero no, y decían que la metían en una maquinita para que la mamá cambiara, y no era así, solo cambiaban de persona. Entonces salía otra mamá y ¿qué pasaba? Los niños se asustaban y empezaban a llorar y decían que querían más a su mamá anterior y no hasta la nueva mamá. Entonces, eso también es esa observación artificial, ¿sí? O de laboratorio, porque simularon un evento en específico, ¿listo? O por ejemplo, también nosotros podríamos alquilar un espacio y simular nuestra tienda o nuestro concepto de tienda para lanzar productos y mirar cómo sería el comportamiento de esas personas. Entonces, si a la gente no le gusta la parte estética de esa tienda, yo ya tendría un punto de partida para decir, ah, bueno, mejor no coloco stand de colores, sino más bien mantengo un stand de un solo tono, ¿cierto? Eso también podría ser, simular eh, ambientes. Eh, de alguna manera, pues, lo que son la observación natural es eh, digamos, es más probable observar los patrones reales de comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas se sienten pues más familiarizadas con esos estímulos que hay en su quehacer cotidiano, ¿cierto? Que digamos, ¿qué hacen las personas cuando, por ejemplo, llegan los periodistas y se suben a Transmilenio? Si es una persona conflictiva, no se va a poner a pelear delante de las cámaras. Entonces, eh, ahí como que cambia su comportamiento, ¿cierto? Y como cambian esos comportamientos, a veces es muy difícil de medirlos, ¿sí? Porque uno esperaría que sea gente muy conflictiva, que diga, oiga, ¿por qué me pisa? Oiga, ¿por qué me empuja? ¿Cierto? Pero si tú ves todos los reportes que hacen los noticieros de movilidad, en ninguno se evidencia gente peleando, ¿sí? Porque la gente al ver una cámara o algo, pues ya cambia su forma de actuar. Entonces es muy, digamos, de alguna manera también sería algo subjetivo. Lo que es la observación artificial, pues puede considerarse, por ejemplo, como pruebas proyectivas de comportamiento, ¿sí? Entonces, cómo va a actuar una persona dentro de un espacio, eh, digamos, la experiencia que podría sentir esa persona es que está como en un reality, como de protagonistas que los encierran en un espacio y empiezan a tener comportamientos específicos. Entonces, esos comportamientos se dan porque las personas están involucradas y están dentro de un ambiente pues muy eh, detallado en el cual van a hacerles actuar de una manera en común, ¿cierto? Eh, ¿Y cómo podríamos como investigadores cambiar esos patrones de comportamiento? Por ejemplo, si vamos a trabajar varias sesiones, en la siguiente sesión, pues cambiar la ambientación, cambiar los patrones de comportamiento,
cambiar lo que nosotros le ofrecemos a esas personas dentro de ese laboratorio. ¿Mm? Digamos que hay que tener cuidado con lo que es la ética de los ofrecimientos porque puede resultar dudosa. Por ejemplo, en la que un fabricante dice, voy a producir un bien, ¿sí? Y, pero solo lo va a producir, por ejemplo, solo después de recibir un número de órdenes, ¿sí? O de que necesitan un producto de las tales características, ¿no? Eso no se podría hacer porque alteraría pues el- el rumbo de esa investigación de mercados. ¿No? Entonces, eh, también mucha gente o en muchas investigaciones hay una película que se llama El Método, que es muy, muy curiosa. Eh, bueno, se trata de que muchas personas van a un banco y todas deben ser seleccionadas a ese banco, ¿cierto? Todas tienen la oportunidad de ser seleccionadas, pero hay un impostor, ¿sí? O varios impostores, es decir, personas que trabajan en el banco y que están infiltradas dentro de ellos para mirar cómo sería el comportamiento de personas a ciertos estímulos. ¿Cierto? Entonces, los comportamientos empiezan a cambiar y hay todo un proceso de observación que es muy, muy bueno. Entonces, también le recomendaba esa película, se llama El Método. Entonces, eh, lo ideal es que cuando nosotros hagamos observación natural, ¿cierto? En ese trabajo de campo, pues la idea es que las personas no sepan que la estamos observando para que se comporten de una manera como debe ser. ¿No? Eh, ejemplo, con el- el virus. Si yo salgo con una cámara escondida a la calle, voy a encontrar muchas personas que no tienen o no están usando bien el tapabocas, ¿cierto? Y yo digo, uy, no se están cumpliendo pues los requerimientos que está pidiendo el Estado. Pero si salgo como con una cámara, entonces yo sí digo, bueno, las personas sí están protegiendo, ¿cierto? Eh, ¿Pero por qué? Porque se ven obligadas a cambiar ese patrón de comportamiento al ver esa cámara. ¿M? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eh, en el caso de las producidas artificialmente, las observaciones, pues hay que controlar ciertas situaciones, porque como son eventos muy simulados, pues los comportamientos pueden alterarse de un lado positivo a un lado negativo. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Eh, el rol del investigador acá pues es muy importante, ¿sí? Tanto en la observación natural como artificial se sienten muy presionados porque si toman algo que no es relevante para la investigación, podrían tomar una mala decisión y pues no se garantizaría que ese proceso pues fue muy bueno, ¿sí? Entonces hay que prestar bastante atención a lo que el rol que está desempeñando ese investigador, valga la redundancia, dentro de esa eh, investigación o ese método de observación. Y pues siempre hay un principio en todas las investigaciones que es la presunción de la buena fe. Entonces, si yo realizo como investigador o mando a realizar como empresario una investigación, ya sea natural o artificial, pues, ¿qué debería hacer yo? Tener como ese comportamiento ético, ¿cierto? Y que esa presunción de buena fe de que toda la información que me estén arrojando acerca de las observaciones pues sean reales, ¿sí? Y que no de alguna manera pues no afecten de manera negativa mi investigación. Si ya necesito, por ejemplo, comprobar qué información es verídica, ¿no? Pues ya pasaré a mirar los mecanismos o los elementos electrónicos que utilicé para realizar esa observación y comparar los resultados que me entregaron versus los que yo esperaba. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta
esa, esa observación natural o artificial. Bueno, pasamos a otro grupo, ¿cierto? Que sería la observación abierta o encubierta. Observación abierta o encubierta. Esto sería como nuestro tercer grupo. Listo. En esa observación abierta o encubierta, pues eh, podríamos decirle a unas personas antes de que entren al centro comercial, oiga, en la plazoleta central hay tal cosa. Entonces ahí estamos como influyendo o generando como esa inquietud a esas personas para que vayan a investigar y, y sepan de qué se trata por ejemplo, ese producto o ese servicio que se les va a presentar. Entonces, ¿en qué consiste? Que ese ocultamiento pues se refiere al hecho de que los encuestados pues estén o no conscientes de que obviamente los estamos observando, ¿sí? El papel de, pues digamos, del observador pues debe ocultarse en situaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas empiezan a comportarse diferente. Entonces yo me podría infiltrar dentro de ese grupo de personas y le diría, oye, ¿y qué le parece a usted este carro? ¿Le parece bonito o feo? ¿O qué piensa? Entonces yo como estoy infiltrado, esa persona tal vez va a tener la libertad de responderme pues un poco más relajada o más fácil, ¿cierto? Y yo podría estar grabando con valga la redundancia, con una grabadora o también los estaría filmando, ¿sí? O con micrófono escondido. Entonces, ahí estoy teniendo esa información. Obviamente yo no podría hacer esos resultados públicos porque pues, como no pedí el permiso a esas personas, pues podría incurrir como en un delito de pues, no respetar como esa privacidad, ¿sí? Entonces hay que tener eso muy detallado. Bueno, hay otro grupo de observación, que es esa observación directa y observación indirecta. Observación directa e indirecta. ¿Listo? Digamos, según el momento del comportamiento observado, pues la observación puede ser tanto directa como indirectamente. Lo que es la observación directa, pues se refiere a la observación del comportamiento, ¿sí? Pues tal como este ocurre realmente. Entonces, y lo que es la indirecta, pues se refiere a la observación de algún registro del comportamiento pasado. Entonces yo podría mirar o podría comparar cómo actuaron las personas de la investigación que hice hace 2 años versus las que hice este año, ¿cierto? Entonces ahí estaría haciendo como una observación indirecta. Eh, en esta observación directa, pues se observan lo que son los efectos del comportamiento en vez de observar, pues, como tal lo que es el comportamiento. Entonces, podríamos mirar cuáles fueron las variaciones de ese comportamiento con 2 años de diferencia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo sería ese rol que manejó esa persona realizando la misma investigación con 2 años de diferencia, con 6 meses de diferencia? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Nos dice que pues, dentro de esa observación directa y pues también directa, podríamos obtener o aplicar técnicas, por ejemplo, como lo que son las medidas de rastreo físico o basurología, ¿sí? Digamos, en este enfoque implica el registro de lo que son eh, residuos del comportamiento, ¿sí? Eh, entonces, yo podría mirar, de esas 10 personas, 5 personas reciclaron comportamientos de las otras, ¿sí? Tal vez lo hicieron, ¿por qué? Porque no tenían el conocimiento, entonces aplicaron esas técnicas de basurología, ¿sí? Que es reciclar comportamiento. Entonces,
cuando se hace de esta manera, pues en este sentido es posible saber quién es, dónde y con qué frecuencia pues consume determinados productos, ¿cierto? O inclusive cuál es la competencia, ¿cierto? Y determinar, por ejemplo, cuáles son esos productos sustitutos o suplementarios. Un ejemplo, voy al supermercado, antes de la pandemia yo podía consumir leche deslactosada, por ejemplo, Parmalat, ¿sí? Varía una botella 20.000. Entré a cuarentena, me quedé sin trabajo. ¿Qué pasó con mi leche entera marca Pollito? ¿Sí? Y hay una variación de comportamientos. ¿Por qué? Porque hubo un estímulo, ¿cierto? Que me impidió comprar leche de alta calidad, ¿sí? Y al momento de realizar eso, yo observo que esa persona que compró en esta oportunidad leche barata, ¿cierto? Habló con otra persona y le dijo, venga, no, no compre esta leche cara porque pues no, es mejor ahorrar. Y esa persona pues le transmitió a esa otra que comprara leche barata. Entonces, esa otra recicló ese comportamiento, inclusive teniendo ese poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces recicló ese comportamiento para sacar beneficio de ello, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. En estos observaciones directa e indirecta, pues hay que tener esos principios de realizar auditorías, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué consistirían esas auditorías? Por ejemplo, en el monitoreo en detalle de cómo actúan los comercios minoristas, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría ser el alcalde local de Luz Mártires y podría decir, bueno, yo necesito saber cómo me están actuando los sanandresitos en esta época de pandemia, si están cumpliendo o no con los requerimientos sanitarios. Entonces yo me podría infiltrar y meter, me daría cuenta que unos cumplen, otros no cumplen, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta también eso dentro de la observación directa e indirecta. Otro grupo que podríamos encontrar es la observación humana o mecánica. ¿Listo? La información puede ser recolectada de dos maneras, o humana o mecánica. ¿Humana cuál sería? Cuando yo le digo a mi entrevistador, ¿cierto? Vaya, mijo, observe por allá cómo se comporta la gente en las plazas de mercado y usted traiga un informe. Ya, eso sería la observación humana. Mientras que la observación mecánica es cuando utilizamos todos esos dispositivos electrónicos para, pues, obviamente mirar el comportamiento o observar el comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué elementos podríamos utilizar para la observación mecánica? Primero, podríamos utilizar lo que son el contador de tráfico, ¿sí? ¿Qué número de personas transitan en pico y placa? ¿Qué número de personas eh, se pasan semáforos en rojo, etcétera? ¿Sí? Digamos, este aparato pues opera incesantemente, es decir, que nunca para y obviamente como consecuencia pues es muy barato. Entonces compraríamos ese aparato, pero tendríamos un aparato que funcione las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿cierto? ¿Y qué beneficios tiene? Que podría ser, o no, no que podría ser, pues la información que este me genere es exacta, ¿cierto? Y obviamente una máquina va a ser más exacta que los humanos. Entonces, también podríamos utilizar lo que son las cámaras, ¿sí? Eh, Muchas empresas han incurrido a utilizar más bien cámaras en vez de utilizar personas, ¿sí? Eh, pues, digamos, pueden ser más baratas que, por ejemplo, pagarle a una persona, pero habría que después de utilizar las cámaras obtener o el apoyo de una persona
para que realice pues ese informe acerca de esa observación que realizaron las cámaras. Siempre vamos a requerir de un talento humano, ¿sí? Para observar ese proceso. Otra sería la utilización del audímetro. ¿Mm? Ese audímetro pues se utiliza, por ejemplo, para observar el comportamiento de las personas cuando ven televisión y escuchan la radio. Entonces, ese audímetro recibe las señales, por ejemplo, de la cantidad de personas que ven RCN, Caracol o que escuchan radio, ¿sí? Entonces, ahí es cuando encontramos las famosas mediciones del rating, ¿listo? Otro que no es muy utilizado, pero se ha comprobado que eh, pupilómetro que da buenos resultados es el pupilómetro. Entonces, se utiliza para medir el cambio de las pupilas cuando se le presenta, por ejemplo, algunos estímulos, ¿cierto? Entonces, colocan, por ejemplo, una puerta y detrás de esa puerta hay una cámara, pero pues no se ve y empiezan a observar cuáles son los cambios de la pupila cuando esa persona empieza por ejemplo, a palpar ese producto, a verle su funcionalidad, ¿cierto? A utilizar o saber utilizar ese producto, qué beneficios tiene, qué beneficios no tiene, ¿cierto? Entonces, eso también eh, es muy bueno para las investigaciones de mercado. ¿Sí? Y otro que es el AI tracking, ¿sí? Que es el que mide los movimientos de los ojos. ¿Sí? Entonces, eh, ha sido muy curioso porque todas las investigaciones que utilizan el eye tracking como un mecanismo han sido exitosas. ¿No? Se trata de, digamos, de observar, eh, por ejemplo, la película de un anuncio, de empaque, de un signo, eh, una publicidad. ¿No? Entonces, eh, los movimientos se miden y se dice que, por ejemplo, una tasa de 30 lecturas por segundo es lo que alcanza el ojo. Entonces, el ojo alcanza a ver 30 veces seguidas ese estímulo que se le está presentando. ¿Mm? Entonces, si yo pongo a observar es que tengo un ejemplo, pero bueno, eso te lo puedo mirar. Si yo te pongo una imagen a ti, ¿cierto? De una chica con un rostro perfecto y unos labios pintados y una gama de labiales al lado de ella, lo más probable es que el ojo primero se observe en mirar los ojos de esa persona, ¿cierto? Después, mirar los labios. ¿M? Y por último, que es lo que más me interesa a mí, que mire esos labiales, ¿sí? Entonces ese movimiento de los ojos, digamos que se enfoca mucho y se ha dado cuenta que hay cosas que llaman más la atención que el mismo producto. Entonces, eso es lo que ha hecho las personas. Te pongo un ejemplo, cuando uno ve una publicidad y hay cosas en letra pequeña, pero en letra grande, lo primero que uno observa es la letra grande, ¿sí? Porque cuando se ve la letra grande, está observando alguna palabra que nosotros podríamos ver como un beneficio, pero tal vez no podría ser así, ¿cierto? Entonces, después de leer la letra pequeña, pues ya empezaríamos a entender el mensaje que nos presenta esa publicidad. Bueno, entonces, bueno, hay muchísimos eh, formas o muchos mecanismos para utilizar ese observación mecánica, ¿sí? Otro podría ser el galvanómetro, que ese se utiliza para medir el interés que tiene una persona acerca de un anuncio, ¿sí? Si se para a observarlo o si sigue derecho, entonces se llama el galvanómetro. Otro es el neuromarketing, ¿sí? Que nos ayuda a mirar ese estudio de los sentidos de, de las personas, ¿cierto? Entonces estudiamos elementos eh, a través de mediciones biométricas, eh, también utilizamos el eye tracking como un mecanismo, ¿sí? Entonces podríamos utilizar varios materiales o varios elementos para realizar esa observación.
resulta que todos los seres humanos tenemos tres cerebros, ¿sí? Entonces tenemos el cerebro primitivo, el reptiliano y el de la razón. ¿M? Normalmente siempre que se activa de primero es el cerebro primitivo porque es el que, eh, bueno, lo voy a hacer acá, un pequeño esquemita. Entonces tenemos el primitivo, el reptiliano y el de la razón. ¿Listo? Entonces, test. Aquí agrego la R, aquí agrego la P, ay, mentiras. Y aquí agrego la REP para hacer razón al reptiliano. Entonces lo que yo te decía es que a los seres humanos primero se nos activa el cerebro primitivo. ¿Por qué? Porque es el que tiene todos los instintos, ¿cierto? Y que dice, eh, nuestro cerebro es más sensible a, por ejemplo, a contrastes, ¿cierto? Por ejemplo, los hombres. Nuestro cerebro primitivo, al momento de ver una publicidad de una mujer, nos va a hacer ver primero la belleza de esa mujer, más no lo que nos están ofreciendo con esa publicidad. Entonces, por eso es que es tan primitivo ese proceso. Pasaría a ser reptiliano, ¿cierto? Porque ya abarca un proceso, digamos, de empezar a conocer de qué se trata, ¿cierto? Y por último, ya entraríamos en razón, ¿sí? Entonces, ya cuando el cerebro entra en razón, pues ya uno dice, ah, bueno, pues ya podría tomar una decisión. Pero por eso es que dicen los estudios que la mujer es más inteligente que el hombre, porque resulta que las mujeres primero utilizan la razón, luego pasan a un proceso reptiliano y luego pasarían a un proceso primitivo. ¿M? ¿Cuál sería el punto débil de las mujeres? Digamos, todas las cosas relacionadas con belleza. Ahí sí se les activa primero el, el cerebro primitivo. Hubo un estudio que fue pues como muy controversial que explicaban por qué los hombres son más infieles con las mujeres, ¿sí? Y decían los investigadores, no, denle el beneficio al hombre, ¿sí? Esa duda que tiene el hombre, porque resulta que el hombre primero actúa su cerebro primitivo, ¿sí? Entonces ese cerebro primitivo que le dice, y como el actor de la mayoría de animales, un macho, muchas hembras, ¿sí? Entonces por eso es que se activa ese cerebro primitivo. ¿Qué pasa con el reptiliano? Que empieza a explorar, ¿cierto? ¿Qué hay? Y por último, cuando el hombre la embarra, pues, ¿qué dice? Entra la razón, ¿sí? Entonces ahí está como esa justificación de por qué la mayoría de los hombres son así. Ya ha cambiado mucho el estudio porque pues a las mujeres también han adquirido esos patrones de comportamiento. Bueno, entonces, ¿dudas, inquietudes, Laura? Fue ninguna. Bueno, Laura. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí eh, y nos vemos el día jueves muy juiciosos. Bueno, entonces te deseo una feliz noche. Muchas gracias.